Shabbat Shalom familia, gracias por acompañarnos en un estudio más aquí en la Biblia en su contexto. Recuerden que estamos estudiando el libro de Génesis y esta semana nos corresponde cubrir la porción que se llama Vayeshev, que significa y se estableció o y se asentó. Es porque recuerden cómo comienza esta porción que habla hablando de Jacob que se asienta en la tierra de Canaán o se estableció en la tierra de Canaán. Entonces, vamos a hablar sobre esta porción que va desde Génesis capítulo 37, verso 1 al capítulo 40, verso 23. Algo bien interesante que sucede ahora en esta serie de porciones que nos corresponden cubrir hasta terminar el libro de Génesis es que se nos va a empezar a relatar la historia de José, la historia de Joseph, que comienza en el capítulo 37 y termina en el capítulo 50, ¿vale? Entonces, esto es algo bien interesante y me gustaría que en esta serie de estudios que nos quedan de lo que es el libro de Génesis, podamos armar el rompecabezas. No nos vamos a enfocar en tratar de entender cada porción o cuál es el mensaje de cada porción, porque como vemos, si somos sinceros con digamos, con la narración, con la literatura, vamos a hablar un poquito de literatura. Con la historia, no podemos llegar a una conclusión hasta no ver la historia completa, desde principio al final. Entonces, para poder sacarle mayor riqueza, me gustaría que me acompañen y que nos acompañen aquí en la Biblia en su contexto, a poder ir paso a paso por la historia de José, buscando detalles, hablando sobre el contexto. ¿Para qué? Para que al finalizar podamos nosotros conectar cada uno de los contextos y llegar a la esencia del mensaje, de poder llegar a lo que la audiencia original, recuerden que esto fue escrito para nosotros, pero no fue dirigido a nosotros. Entonces, llegar a ese mensaje que la audiencia original del libro de Génesis está entendiendo cuando está escuchando o está leyendo la narración de la vida de José. Y es bien interesante porque el autor del libro de Génesis, el que nos está narrando, que es Moisés, sabemos que es Moisés quien nos está narrando la historia de José, nos da mucho detalle. Hay mucho detalle en esta historia que quizás para nosotros, como audiencia moderna, hay muchos detalles que no van a representar nada o muchas veces no los vamos a entender y los pasamos por alto. Entonces, me gustaría que hasta terminar la historia de José, nos centremos en los detalles. Y quizás hoy no lleguemos a una conclusión, pero sí vamos a ir buscando las pequeñas piezas de este rompecabezas para después, cuando lleguemos al capítulo 50, poder poner toda la información en la mesa, todas las piezas del rompecabezas, armarlo y llegar a una conclusión de cuál es la esencia del mensaje que está recibiendo la audiencia original a través de la historia de José. Entonces, para poder comenzar, quisiera que vamos a la metodología de estudio para que tengamos en cuenta algunos temas a la hora de estudiar estas porciones. Vamos a decir la serie de la historia de José, ¿vale? Vamos a considerar, tema principal que vamos a encontrar dentro de la historia de José es honor y vergüenza. Ahora, la pregunta es, ¿cómo podemos conectar la historia de José con honor y vergüenza? Y va a ser a través de los detalles. No solo eso, sino que también vamos a ver que dentro de la historia de José, y recuerden que estoy hablando a nivel general, capítulo 37 al capítulo 50, no solo de lo que vamos a ver en esta porción, ¿vale? Tenemos justicia y bondad, vamos a tener convenios, vamos a tener también nueva creación y ese va a ser el desafío, familia. Conocer el contexto para poder conocer y poder descubrir estos temas a través del vocabulario. Y para eso vamos a usar también lo que es la escalera educativa, en donde consideraremos el contexto cultural, contexto histórico. Recuerden que José va a ir a Egipto, entonces tenemos que conocer un poco la historia, la geografía y también contexto del capítulo. Y siempre que yo hablo de contexto de capítulo, me estoy haciendo énfasis o estoy haciendo énfasis en lo que es la literatura, los recursos literarios, los recursos narrativos que el autor del libro de Génesis está usando para transmitirnos un mensaje, de saber distinguir cuándo es
podemos decir, una aclaración que hace el narrador para la audiencia original, y cuando es un detalle que está dentro de la historia, por ejemplo, en este caso de José, cuando está hablando digamos, el personaje y cuando nos da información adicional el narrador. Y esto es bien interesante porque cuando conocemos estos detalles y conocemos estos, podemos decir, recursos narrativos que usa el autor, vamos a poder comprender el mensaje que está tratando de transmitir a la audiencia original. Y eso es lo que vamos a hacer durante toda esta serie de la historia de José, ¿vale? Entonces vamos a ir ahora sí a Génesis capítulo 37. No nos vamos a enfocar en los 4 capítulos de esta porción porque va a ser un estudio bastante largo, porque quiero marcar algunos detalles, quiero que podamos profundizar en algunos detalles e invitarte, como estamos en Shabbat, aún queda tiempo para que puedas estudiar los otros capítulos de esta porción y enfocarte en la metodología de estudio. Y empezar a ver detalles, a buscar también que me ayudes a buscar estas piezas del rompecabezas para que cuando lleguemos al capítulo 50 podamos armarlo y poder entender el mensaje, ¿vale? Entonces vamos a ir al capítulo 37 y vamos a comenzar con los primeros 5 versos. Y dice: y habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. Interesante como el narrador nos presenta ahora que aquí comienza la historia de la familia de Jacob. Pero empieza hablando ahora de José, siendo de edad de 17 años, apacentaba ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa. Dato interesante que es una aclaración que el narrador nos da, de que José, este joven, estaba entre los hijos de quién? De las concubinas de Jacob, que dice que eran mujeres de su padre. E informó José a su padre la mala fama de ellos y amaba a Israel, a José. Miren cómo aquí empieza a ver que es algo que hemos estado viendo, como en la narración vamos a ver cómo a Jacob se le cambia el nombre de Jacob a Israel, y cuando vemos que Jacob está, en este caso, actuando de acuerdo a la voluntad divina, a la voluntad del Eterno, se le llama Israel. Cuando está actuando por sus propias fuerzas, Jacob es llamado simplemente Jacob. Entonces, esto es un detalle de familia que muchas veces nosotros no considerábamos, de ver el uso de Israel y de Jacob. Y esto tiene mucho sentido porque ahora miren qué dice el verso 3. ¿Y amaba a quién? Israel a José. Es decir, que aquí nos está dando a entender, la audiencia original está entendiendo que Jacob está actuando de acuerdo a la voluntad divina, en donde dice que él amaba a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, lo aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. ¿Qué quiere decir esto? Que sus hermanos entraron en celos y no podían hablarle bien, no podían dirigirse bien a su hermano, es decir, que empezaron a hacerlo a un lado a José. Es interesante que estamos hablando de que hay un tema que va a estar muy presente en la vida de José, que es el honor y la vergüenza. Ahora la pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo este honor y esta vergüenza van a estar presentes? Este tema, ¿cómo se va a manifestar en el relato de la vida de José? Y tiene que ver con la vestidura, familia. Cuando yo conozco que las vestiduras tienen un mensaje en el contexto original, en el contexto cultural, dan un mensaje a la audiencia, entonces yo voy a entender por qué es tan importante y por qué el narrador hace tanta mención de las vestimentas. Comienza en el verso capítulo 37, empieza hablando de que Jacob le da una túnica a José, una túnica especial. En las traducciones en el español dice de diversos colores, pero va a haber distintas traducciones y esto va a ser un pequeño debate o polémica entre los académicos, pero vamos a tratar de también entender ese punto. ¿Qué es lo que los académicos nos enseñan sobre esta diferencia de traducción? ¿Vale? No solo eso, sino que vemos que la vestimenta va a estar presente. Cuando Jacob le da a esta túnica de colores a José, o esta túnica especial a José,
Después vamos a ver más adelante en el relato, dentro de la misma porción, en donde sus hermanos lo despojan de esa vestimenta y vemos cómo sus hermanos, podemos decir, agarran esa vestimenta y la ensucian con sangre de una cabra para engañar a Jacob. No solo eso, sino que después, si seguimos más adelante en la narración, vamos a ver cómo José llega a la casa de Potifar. Él, interesante, él toma una posición dentro de la casa de Potifar y la esposa de Potifar toma de esas vestimentas para engañar a Potifar y para acusar falsamente a José. Entonces miren cómo está ahí presente la vestimenta. Y después de esto, vamos a ver cómo Faraón, en la porción que viene, también tiene que ver con una vestimenta. Cuando José es presentado a Faraón, es vestido con unas nuevas vestimentas. Entonces es interesante ver cómo José recibe una vestimenta, esa vestimenta fue despojado de esa vestimenta especial. Después, muy probablemente cuando llegó a la casa de Potifar, obtuvo unas vestimentas que tenían un propósito y la esposa de Potifar toma de estas prendas para acusar falsamente a José y nuevamente la vestimenta es restaurada a José por Faraón. Esto tiene un mensaje, familia, y vamos a entender ese mensaje. Por eso quiero que vayamos de nuevo a la Biblia y quiero que nos enfoquemos en la túnica. ¿Qué representa esto de la túnica? Miren, voy a leerles este comentario que proviene de lo que es Lexham, comentario de la Biblia de Génesis, del capítulo 18 del 50, y miren lo que dice sobre la túnica de José. La túnica de José es una demostración de favoritismo hacia Joseph. Jacob le hace a su hijo una túnica o manto especial, que contribuye al odio de los hermanos de José hacia él. Los hermanos, perdón, despojan a José de este manto cuando lo arrojan a la fosa. Después, tras vender a José a la caravana de ismaelitas, los hermanos mojan el manto de Jacob en su sangre, perdón, en el manto de José. Miren, aquí hay un error, vamos a corregirlo. El manto o la túnica de José en sangre de cabra y se la muestran a su padre para engañarle y hacerle creer que José ha muerto a manos de un animal salvaje. La naturaleza exacta de este manto especial es discutida, ya que la frase hebrea ketonet pasim es difícil de traducir con certeza. La primera palabra, ketonet, se refiere a varios tipos de diferentes de ropa, incluida una túnica genérica. Y esto lo vamos a ver en 2 de Samuel 15:32 y en Job capítulo 30, verso 18. Cuando Job dice, la violencia deforma mi vestidura, me ciñe como el cuello de mi túnica. Ahí está hablando de una túnica, una vestimenta, ketonet. Las vestiduras de un sacerdote también son referidas con este término de ketonet en Éxodo capítulo 28:40 y en Nehemías 7:70. Miren lo que dice aquí, o las prendas de piel de animal que hizo para Adán y Eva el Eterno. Y esto lo vemos en Génesis capítulo 13:21. La segunda palabra, sin embargo, solo aparece en otro pasaje, en 2 de Samuel, capítulo 13, del verso 18 al 19, cuando la hija de David, Tamar, lleva un ketonet pasim que rasga en señal de luto después de que Amón la violara. El texto mencionado que este tipo de prenda era la que llevaba normalmente las hijas vírgenes del rey. Miren qué interesante, o sea, vemos que más adelante en la historia de Israel, el mismo vocabulario se usa cuando la hija de David lleva estas vestimentas. Al igual que es el mismo vocabulario de lo que está usando ahora José o lo que Jacob le entrega a José. Tradicionalmente, se ha pensado que la túnica de José era una prenda multicolor, de acuerdo al comentario de Ross. Esta interpretación procede de la traducción de la Septuaginta, que utiliza la palabra griega poikilos, que significa diversificado o de muchos colores.
para traducir pasim. Sin embargo, el término hebreo pasim no significa esto. Miren qué interesante. Puede referirse a una túnica que llegaba hasta las extremidades o una túnica con mangas, de acuerdo al comentario de Westermann. Sea cual fuera su aspecto, miren lo interesante que mencionan los académicos. Es el propósito de esta túnica, que era distinguir a José, según Walke. Señala que podía estar relacionado con las vestimentas reales, de acuerdo a lo que dice Walton, y cree que la túnica iba más allá del favor y representaba un estatus especial del que gozaba José. O sea, los comentaristas bíblicos no se ponen a discutir si era o no era de colores. Llegan a una conclusión en que esta túnica tiene un significado especial en la vida de José. Y esto tiene que ver con el honor y la vergüenza. La vestimenta en el mundo del antiguo Medio Oriente, ya vamos a leer el comentario de John Walton que hacen con respecto al antiguo Medio Oriente, denota el estatus de una persona, la autoridad que tiene una persona. Entonces, lo que dicen los comentaristas es que esta prenda no es el enfoque si era de colores, si era de mangas cortas, mangas largas, sino que esta, podemos decir, esta prenda tiene un propósito. Y miren lo que dice, algunos vamos a leer algunos comentarios para entender este debate que hay entre los comentaristas y ver cómo ellos llegan a la conclusión que esta prenda, más que colores, tiene un propósito. Y vamos a descubrir este propósito. Hamilton analiza que las palabras con las que pasim puede estar relacionada, señala que se puede estar relacionando con el arameo pas, que significa palma, o con el hebreo opsaim, que significa tobillos. Basándose en estas conexiones, el ketonet pasim de José puede referirse a una túnica que se extiende hasta las manos y los pies. Kisling sugiere la posible traducción de túnica de palma para ketonet pasim. Cree que esta interpretación indicaría una túnica con mangas que llegaba hasta la palma de las manos. Sostiene que esto daría sentido a la frase de cómo se encuentra en 2 de Samuel, capítulo 13, verso 18, ya que las hijas vírgenes del rey probablemente se habrían vestido con modestia. Matthews señala el tema recurrente de la vestimenta en la narración de José, y esto es lo que llama mucho la atención cuando nos detallamos en el vocabulario de la vestimenta. Como dice Matthews, es un tema recurrente en la narración de José, observando que la esposa de Potifar agarra la capa de José y la usa para acusarlo de conductas inapropiadas, y eso lo vemos en Génesis capítulo 39, del verso 12 al 18. Más tarde, el faraón le da a José vestimentas reales, capítulo 41, verso 42. Finalmente, tras revelar su identidad, miren qué interesante, y esto no lo consideraba yo, finalmente, tras revelar su identidad a sus hermanos, José les da a cada uno de ellos una muda de ropa y a Benjamín le da 5 mudas de ropa. Miren qué interesante, familia. Voy a marcarlo porque esto no lo consideraba y ahora llama la atención porque miren hasta el punto en que José cuando él se revela, y lo vamos a ver más adelante, vamos a ver que hay un propósito en el cual José le entrega vestimentas a sus hermanos y a Benjamín le da 5 vestimentas. Y esto tiene que ver con el contexto, lo que la audiencia original entiende con lo que es una vestimenta o recibir una vestimenta o ser despojado de una vestimenta. Entonces, es un dato que ahora vemos que el tema principal dentro de la historia de José son las vestimentas. Y esto tiene que ver con honor y vergüenza. Ahora esto tenemos que conectarlo con la audiencia original que está saliendo de Egipto. Entonces vamos a continuar leyendo lo que dicen los comentaristas. Entonces miren qué interesante lo que nos agrega Matthew o nos aporta en su comentario, que también algo a considerar. Sarna recurre al arte del antiguo Oriente Próximo para descifrar la naturaleza del manto de José. Señala un mural de Mari que muestra figuras vestidas con prenda hecha de pequeños parches rectangulares y un mural de Egipto
que retrata a pueblos semitas con túnicas multicolores colgadas sobre los hombros. Sarna concluye que, cualquiera que fuera su apariencia, la túnica era probablemente un signo de alta posición social. ¡Wow! Miren lo que dice Sarna. Sarna, que es un comentarista, que es de GPS Torah Commentary del libro de Génesis, él, miren lo que dice. Dice que concluye que no importa la apariencia, si era de manga larga, manga corta, si era de colores, sino que destaca el propósito. Y el propósito, de acuerdo al contexto de Antiguo Medio Oriente, según Sarna, es que demarca probablemente la posición social de, en este caso, José, o de la persona. Spicer afirma que la traducción de Ketonet Pasim como túnica de muchos colores y túnica con mangas son maneras conjuntas del contexto. Examina otros textos antiguos y encuentra una comparación con una prenda acadia llamada Kutinu Pisanum, una frase que describe una túnica ceremonial que podía ponerse alrededor de un ídolo. Interesante. Incluye que Pasim es una adaptación de Pisanú y se refiere a ornamentos sembrados en costosos chalecos que eran los que adornaban a los ídolos de acuerdo al contexto que está tomando Spacer de lo que era el antiguo Medio Oriente y sus religiones. Walke señala que el único otro lugar donde se usa Ketonet Pasim se refiere a las vestimentas de la princesa Tamar, en 2 Samuel 13, verso 18 al 19. Sostiene que la frase puede referirse a una prenda relacionada con la realeza, miren qué interesante, y dice que puede prefigurar la posición de realeza de José en Egipto, algo que ahora nosotros como audiencia moderna sabemos que va a acontecer, pero la audiencia original no sabe cómo José llegó a Egipto, sino que esto tiene recuerden, todo esto tiene un proceso de narración, un progreso, y pongámonos en el contexto ahora del personaje. Cuando José recibe las túnicas, él no tiene idea de lo que va a suceder a futuro en Egipto. Él está entendiendo, ahora entendemos que los comentaristas no se detienen a discutir si era de colores o no era de colores, sino que ellos discuten más que nada lo que representa esta vestimenta, que representa una posición. Ahora entendemos por qué José va a entender y va a comprender sus sueños, y esto también es un tema que es recurrente en la historia de José, que son los sueños. Y ahora esto nos da un poquito de contexto de por qué los hermanos tienen celos sobre José, porque ahora Jacob está dejando saber públicamente quién va a continuar con el liderazgo de la familia, y es un joven de 17 años. Recuerden que Rubén, que era el primogénito, quien legalmente tendría que continuar con la primogenitura y llevar la doble porción, él cometió una falta grave en acostarse con las concubinas de su padre, en mancillar la cama de su padre. Y eso era una gran aberración y no solamente lo vamos a ver en la Torah, sino que también dentro del contexto cultural. O sea, lo que hace Rubén es algo que realmente lo despoja de su primogenitura. Y ahora vemos cómo Jacob escoge a José de acuerdo a la voluntad divina, porque vemos que se habla de Israel, escoge a José para continuar con la primogenitura y esta es la señal, es la vestimenta. ¿Cómo sabemos esto? Miren, vamos a ver lo que dice John Walton con respecto al contexto cultural de las vestimentas. Vamos a cerrar aquí, y vamos a ver lo que dice John Walton. Esto proviene del comentario de la NIV, de comentario de la aplicación del libro de Génesis por John Walton del año 2001. Dice, el estado de José. Cuando comienza este relato, Jacob y su familia han estado de regreso en la tierra de Canaán durante aproximadamente una década. Han reanudado sus vocaciones como pastores itinerantes. El favoritismo de Jacob
sentía, el favor que Jacob sentía por Raquel aparentemente se ha transferido a su hijo mayor, José, ya que Jacob le otorgó un estatus especial. ¿Cómo sabe esto John Walton? Por la vestimenta. La mayoría de los eruditos reconocen que el estatus, no solo el favor, es lo que representa el abrigo especial. Sin embargo, la descripción del abrigo sigue siendo oscura. La interpretación tradicional de que era un abrigo de muchos colores sigue siendo la norma en los currículos de las escuelas dominicales, así como en la percepción popular, por ejemplo, como en José y el abrigo de muchos colores de Andrew Lloyd Webber. O sea, vemos que es interesante esto lo que está mencionando aquí, eh, lo que es John Walton. Porque enfocarnos en los colores o en el abrigo de muchos colores de José, estaríamos cayendo en historias o relatos de escuelas dominicales. Es interesante, porque nos está diciendo que si solamente nos enfocamos en los muchos colores, estamos como en kindergarten, o en prejardín, o en parvulitos, como se dice en otros países, como por ejemplo Colombia. Estamos en guardería, enfocándonos en los colores. Pero cuando ya nos enfocamos un poco más académicamente hablando, como dice John Walton, nos menciona que hay un propósito. Y es un poco lo que vimos en la discusión de los académicos. Los académicos no se ponen a ver si era de colores, si era manga larga, manga corta, si era... Ellos entienden que es una prenda especial. Ahora, ¿cuál es el propósito de esta prenda especial? Bueno, ahora vamos a seguir viendo qué nos dice John Walton sobre esto. Pero miren qué interesante cómo los académicos mencionan todo esto. A pesar de que esta interpretación ha sido casi universalmente abandonada en círculos académicos, la mayoría de los comentaristas prefieren algo más en la línea de un abrigo de largo completo o un abrigo de mangas largas, cualquiera de las cuales indicaría que José es de la gerencia, no del trabajo. O sea, está hablando del estatus que tiene ahora José dentro de su familia. Esta interpretación encuentra apoyo tan pronto como en la traducción griega de Aquila. El problema con cualquier sugerencia es que el adjetivo utilizado para describir el abrigo, en hebreo pasim, solo aparece en este pasaje y en lo que es la capa de Tamar en 2 de Samuel capítulo 13. Ningún cognado de las lenguas semíticas comparativos ofrece algunas aclaraciones confiables. Las mejores indicaciones probablemente provienen del arte del antiguo cercano oriente. Las pinturas egipcias de este periodo representan a viajeros bien vestidos de Canaán usando prendas de mangas largas y bordados con una bufanda con flecos envuelta diagonalmente desde la cintura hasta las rodillas. Desde Mari, en el noreste de Mesopotamia, un fresco de este periodo retrata a personas importantes, sacerdotes, vestidos con prendas hechas de piezas rectangulares de telas varias, de varios colores, cosidas juntas en un lugar, en una larga tira, que luego se envuelve alrededor del cuerpo 7 u 8 vueltas desde los tobillos hasta el pecho y luego se drapea sobre un hombro. ¿Ok? Miren qué interesante. O sea que de acuerdo al contexto, de acuerdo a lo que nos dice John Walton, esta prenda que se está haciendo mención aquí es una prenda de estatus y se compara con la prenda de estatus que tenía la hija de David. Entonces quiere decir que ahora la vestimenta, y al ser un tema recurrente en la historia de José, tiene que ver con esto, en que José recibe honor cuando es despojado, la audiencia original entiende que entra en vergüenza, y esto va a ser algo cíclico en la vida de José, por lo cual es parte del mensaje que vamos a descubrir cuando lleguemos al capítulo 50. Entonces miren qué interesante cómo ahora en la vida de José tiene incidencia la vestimenta. Ahora entendemos por qué el autor
de Génesis nos da tanto detalle sobre la vestimenta, de cuando se le entrega, cuando se despoja, y principalmente cuando es despojado José de las vestimentas, se nos da mucho detalle y después se nos vuelve a hablar en la porción que viene, cuando él las recibe o recibe nuevas vestimentas para presentarse delante de Faraón. Entonces esto es bien interesante. Y cuando nosotros continuamos la historia, también vamos a ver que dentro de la historia de José hay un detalle que llama mucho la atención, que aparece la historia de Judá en medio de la historia de José en esta porción. Y eso tiene que ver también con el propósito del mensaje. Pero no me voy a enfocar en eso, porque ya le hemos dedicado un estudio a lo que es la relación de Tamar y Judá en este capítulo y cómo entender el por qué el narrador se nos detalla, ahora nos va a detallar la vida de Judá dentro de lo que es la vida de José. Y te invito a que vayas y busques en la Biblia, en su contexto, el estudio que se llama Judá y Tamar. Ahí vamos a ampliar mucho más sobre ese tema y entender por qué el narrador nos incluye el mensaje o dentro del mensaje la vida de Judá. Entonces te invito a que vayas y lo busques, te suscribas, le des like y compartas el estudio, ¿vale? Entonces vamos a continuar. Ya ahora vemos que el narrador da muchos detalles. La vestimenta es un pequeño detalle que quizás a nosotros se nos pasa por alto. Sí nos llama la atención que recibió una vestimenta de colores y que por eso sus hermanos lo, podemos decir, lo celan, lo desprecian, lo aborrecen, como dice la escritura, y lo hacen a un lado. Y después terminamos viendo cómo este celo se manifiesta en la vida de sus hermanos, verso más adelante, cuando lo arrojan a la cisterna y lo venden. Entonces, al conocer esto, ya ahora sabemos que un detalle es el honor y la vergüenza. Ahora cuando nosotros continuamos la lectura, vamos a ir a Génesis capítulo 37 y vamos a ir del verso 5 al 11, vamos a ver lo que dice. Y soñó José un sueño. Acá entra otro tema, que es recurrente también en la historia de José, que son los sueños. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos. Y ellos llegaron a aborrecerlo más todavía. O sea, miren, por culpa de los sueños. Ahora no es solamente la vestimenta, que es ahora entendemos que es una vestimenta especial que le daba estatus a José dentro de la familia. Ahora surgen una serie de sueños que también hace que sus hermanos lo aborrezcan aún más todavía. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. Aquí estábamos, que atábamos manojos en medio del campo. Y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho. Y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorarás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de su sueño y sus palabras. Verso 9. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí, he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a sus padres y sus hermanos. Y su padre le respondió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra a ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Miren qué interesante, porque aquí se nos está hablando de dos sueños y vemos cómo los sueños terminan siendo también un tema recurrente en la historia de José. Porque los sueños no solamente se repiten, vamos a ver que aquí se repiten dos sueños que tiene José, sino que más adelante, cuando está en la cárcel, en la prisión en Egipto, él tiene también podemos decir, un acercamiento con sueños. Va a haber sueños en esta prisión en donde él los va a tener que interpretar, y que son los del panadero y los del copero. Y no solo esto, sino que los sueños son recurrentes porque también Faraón va a tener sueños y ahora José va a ser quien va a interpretar los sueños de Faraón. Entonces, al ver que los sueños son algo recurrentes, tenemos que preguntarnos qué es lo que la audiencia original entiende con respecto a los sueños. Y por qué también dentro de la historia, contexto de la historia de los personajes bíblicos, los hermanos, al escuchar el sueño, ellos tienen una interpretación y esto hace que
ese celo se acrecenta aún más y haga que también Jacob medite en los sueños de su hijo. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre los sueños. Son detalles, recuerden, vamos a ir buscando información de pequeños detalles para después ir armando este gran rompecabezas de lo que es el mensaje de la historia de José. Entonces, vamos a ver qué significan los sueños. ¿Qué representan los sueños? Los sueños de José. El sueño de José, miren, esto proviene del comentario de Lexham sobre Génesis y dice lo siguiente. José les habla de dos sueños que ha tenido en los que los miembros de su familia se inclinan ante él. Con ello, José no hace sino aumentar el odio de sus hermanos hacia él. En el antiguo cercano oriente, los sueños tenían más significado que en la actualidad. Como señala Walke, los sueños eran un medio habitual de comunicación divina y a menudo se consideraban proféticos. Sarna señala que aunque el texto no menciona explícitamente a Dios en relación con los sueños de José, este y los miembros de su familia habrían comprendido que él era la fuente del mensaje que transmitían. Esto explica por qué los hermanos y el padre de José reconocen inmediatamente lo que comunica los sueños de José, el reinado sobre ellos. No está claro por qué José cuenta sus sueños a sus hermanos. La narración no atribuye ningún motivo para ello. Algunos comentaristas sostienen que José está alardeando o provocando intencionalmente a sus hermanos al contarles sus sueños. Y esto lo menciona Westermann. Otros creen que José es simplemente insensible o no es consciente de que de cómo le perciben sus hermanos. El primer sueño de José, en el que las gavillas de los hermanos se inclinan ante él, tienen una interpretación bastante sencilla. Las gavillas simbolizan probablemente el ascenso de José al poder en Egipto, eso lo dice Ross. El segundo sueño es un poco más difícil. Y esto es interesante porque en el segundo sueño vemos que José ve 11 estrellas y no solo eso, sino que ve el sol y la luna. Y Jacob hace una aclaración interesante con respecto a eso que tiene que ver con padre y madre. O sea, Jacob entiende, interpreta que el sol representa al padre, a Jacob, y la luna representa a Raquel, su madre. Y esto es bien interesante, porque no, ahora si nosotros nos ponemos a ver en el contexto de la historia, en el contexto tiempo, vemos que la madre de José ya ha muerto. Y esto es bien interesante. Pero vamos a seguir leyendo qué es lo que entienden los comentaristas. Y esto llama la atención, como dice aquí uno de los comentarios, que el segundo sueño es bien interesante porque es distinto. No solamente en que no eran gavillas, sino que tiene que ver con astros, sino que incluye a la luna y a las 11 estrellas que simbolizan a sus hermanos. Como señala Kisling, el segundo sueño de José no se cumple literalmente. El texto no registra una escena en la que Jacob se incline ante José y la madre de José, Raquel, que es representada por la luna, y recuerden que murió a dar a luz a Benjamín, se haya postrado delante de su hijo, que se incluye como una de las 11 estrellas. Una posibilidad es que la referencia a tu madre se refiere a Bilha, la madre de José, según Sarna. Perdón, la madrastra de José, según Sarna. El sueño también puede simbolizar a la familia de José como unidad. O sea que vemos como hay dos sueños. Y esto es bien interesante, porque si nos ponemos a ver la narración, vemos que el primer sueño es José y sus hermanos. ¿Y a quién le va a contar el sueño? A sus hermanos. Mientras que el segundo sueño están sus hermanos y su padre presente cuando él les comenta el sueño. Entonces ahí vemos que hay distintas interpretaciones de por qué incluye a la luna en este sueño. Y puede ser porque está refiriéndose a su madrastra, Bilha, o está hablando como la unidad, es decir, toda la familia de Jacob va a llegar un momento en el que se van a postrar delante de José. Y esto es bien interesante.
Pero también hay comentarios de historiadores del primer siglo, como por ejemplo Filón, que relaciona el segundo sueño de José con el zodiaco, y es porque Filón se inclinaba mucho al helenismo. Los comentaristas posteriores se han centrado en el significado de las imágenes celestiales como gobernantes o autoridades. José no está representado por ningún cuerpo celeste en el sueño, al reinar sobre él, sobre el sol y la luna y las estrellas. José se encuentra en una posición en la que la creación misma se inclina ante él. Y esto lo podemos comparar con el Salmo 148 del 3 al 4 que dice, alabadle sol y luna, alabadle vosotros todos, lucientes estrellas, alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. ¡Wow! Y esto puede ser una conexión con Yeshua. Recuerden que Yeshua es preexistente desde la creación del mundo. Pero miren qué interesante. Como dice aquí, este segundo sueño no muestra a José como, lo muestra como un líder, pero no es representado como un astro o como podemos decir, como, sí, como un astro, como en el antiguo Medio Oriente sucede. Cuando una persona es considerada un gobernante o autoridad, se la asocia con una estrella, con el sol o la luna. Lo vamos a ver, por ejemplo, en Egipto. Cuando se habla del faraón, se lo asocia con el dios Sol, con el hijo del dios Sol, con Ra. Entonces vemos aquí algo que muy probablemente está marcando un precedente contracultural para la audiencia original, en donde aquí estamos viendo a José como una autoridad, pero que no está representada por el sol y la luna, por ejemplo, sino que en el sueño se aclara que la creación, lo que por ejemplo en Egipto se adoraba, se inclinaría delante de José. José va a ser una autoridad superior a la autoridad de Egipto. Esto es algo bien interesante, algo que podemos entenderlo con respecto al contexto cultural. Vamos a ver qué menciona John Walton con respecto a este tema de lo que son los sueños. Miren lo que dice John Walton. Y esto proviene también del comentario de la NIV, de comentario de la aplicación de Génesis. Los sueños de José. En el mundo antiguo, los sueños se consideraban provenientes del ámbito divino y por lo tanto se tomaban en serio. Los sueños de profetas y reyes a menudo contenían teofanías que ofrecían revelaciones divinas. O sea, teofanías, recuerden, que tiene que ver con encuentros divinos. Los sueños comunes de las personas ordinarias se creían que contenían presagios que comunicaban informaciones sobre las acciones de los dioses, aunque generalmente no hacían referencia directa a la deidad. Los sueños a menudo estaban llenos de simbolismos, lo que requería un intérprete, aunque en ocasiones los símbolos eran razonablemente evidentes. La información transmitida a través de los sueños no se consideraba irreversible. Sueños sueños sobre un ascenso al poder, como los que tuvo José, son conocidos en el antiguo cercano oriente, destacándose uno del rey Sargón de Akkad, medio milenio antes de José. Sargón, en ese momento, aún copero del rey Ursababa, relata su sueño al rey de la siguiente manera. Había un joven, y este es el sueño que tuvo Sargón, dice, había un joven, era alto como los cielos, era ancho como la tierra, estaba firmemente asentado como la base de un muro. Para mí, te hago un gran río de, perdón, te ahogo en un gran río de sangre. Miren qué interesante, un sueño muy similar a lo que José estaba teniendo. Y este es el rey Sargón, y esto fue, dice, medio milenio antes de José, o sea, 500 años antes de José. Y dice, había un joven, era alto como los cielos, era ancho como la tierra, estaba firmemente asentado como la base de un muro. Para mí, te ahogo en un gran río de sangre, le dice Sargón al rey Ursababa.
Es decir, que el rey automáticamente entendió que Sargón iba a tomar su posición. Los consejeros de Urzababa reinterpretaron el sueño para sugerir que era Sargón quien iba a morir y no el rey. Esto demuestra cómo incluso los sueños aparentemente claros pueden reinterpretarse para ajustarse a los deseos de una de las partes. El sueño de José no indica la muerte de sus hermanos, sino simplemente su subordinación a él. No hay nada en el sueño que les lleve a pensar que la eventual prominencia de José se extendería más allá del ámbito familiar. Solo son sus familiares quienes se inclinan ante él. No se les habría ocurrido que José llegaría a ocupar la posición de segundo al mando de una potencia mundial dominante como Egipto. Un aspecto curioso del segundo sueño es la presencia simbólica de su madre y de los 11 hermanos. Después de todo, su madre murió al dar a luz a su último hermano. La inclinación de sus padres es significativa aquí, porque el sueño no solo sugiere que José será el primero entre sus hermanos, en cuyo caso sería similar a las bendiciones patriarcales encontradas en Génesis capítulo 9, 26 y 27, 29, sugiere la eventual prominencia de José en la línea ancestral, superando incluso a sus padres en importancia. Esto justifica la inclusión de los miembros de la familia, vivos o muertos. Otra posición es que, dado que José tenía menos de 10 años cuando murió su madre, la sierva de Raquel, Bilha, ha sido una madre sustituta para José y Benjamín, y el sueño se refiere a ella. Pero vemos que, como dice John Walton, es interesante ver cómo en este caso, en el segundo sueño, es la familia quien se va a estar postrando delante de José. Y vemos cómo los sueños, perdón, ahora tienen una importancia. Y esto tiene que ver con parte del mensaje, en donde los sueños podríamos decir que validan la autoridad de José, el honor que va a tener José, pero también va a mostrar un patrón que se va a estar repitiendo durante toda la historia hasta el capítulo 50, que es un patrón que vamos a ir descubriendo paso a paso. Entonces vemos lo importante que era para tanto la audiencia, no la audiencia, sino el contexto de la historia, sino que para el contexto de lo que es la audiencia original, los sueños. Y como vemos, muy probablemente esto está marcando un precedente contracultural, en donde la interpretación de los sueños en Egipto no es como el Eterno le dice o le enseña a Israel que tiene que interpretar los sueños. Y vemos algo bien interesante cuando José habla de los sueños, es que no es él quien da la interpretación, sino es que es el Eterno quien le da la interpretación a José. Y eso se lo va a mencionar al copero y al panadero. Y no solo eso, porción que viene se lo menciona también al faraón, en donde le dice que el Eterno, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, es quien va a dar la interpretación a faraón del sueño y no José. ¿Por qué? Porque como vemos, los sueños en el antiguo Medio Oriente podían modificarse su interpretación de acuerdo a quien pidiera la interpretación. Como vemos en la historia de Sargón y el rey, que no me acuerdo el nombre, que es bastante complicado, pero cuando vemos esta relación o esta revelación del sueño entre Sargón y el rey, vemos que si lo vemos de acuerdo a la perspectiva de Sargón, el dios de ellos le entrega el reinado a Sargón y la muerte del rey en manos de Sargón. Mientras que para el rey y los intérpretes, los sabios del rey, quien va a morir es Sargón en manos del rey. Esto es interesante. Entonces acá vemos que para Israel hay un precedente contracultural. Uno, la interpretación de los, podemos decir, de los astros no son para adorarlos, sino que el que da la interpretación es el creador de los astros. Y que José va a ser superior, o sea, la autoridad que va a recibir José va a ser superior a la que tienen
las autoridades terrenales. Y no solo eso, sino que también la interpretación es una interpretación que solamente Dios la da, no como en el antiguo Medio Oriente que se puede modificar de acuerdo a la balanza hacia donde se incline, si hacia el rey o hacia el soñador, sino que acá hay una sola interpretación. Y eso lo va a dejar bien en claro José cuando da las interpretaciones. Entonces, miren qué interesante familia, como vamos descubriendo algunos puntitos, algunos detalles que tienen que ver con el contexto cultural y cómo la audiencia original lo está entendiendo, y son piezas que vamos a necesitar para entender el mensaje de la historia de José. Pero hay algo aún más interesante, porque cuando continúa la historia de José, en los versos 12 al 24, ahí el narrador nos va a dar mucha información. Yo creo que demasiada información sobre el acontecimiento de cómo José llega a Egipto. Y hay datos bastante interesantes, bastante importantes que muchas veces nosotros no consideramos. Así que quiero invitarte a que podamos ir y leer capítulo 37 del verso 12 al verso 24 y poder prestar atención a un misterio que quizás para nosotros no va a ser misterio o no lo hemos considerado como un dato importante, pero sí la audiencia original. La audiencia original sí es muy probablemente que vamos a encontrar un detalle que para ellos va a ser muy significativo. Ahora vamos a leerlo y vamos a descubrir de qué se trata de este misterio que hay aquí en los versos que vamos a leer, que son del verso 12 al verso 24. Entonces ya sabemos la historia de José, ya sabemos ahora de por qué sus hermanos tienen celo de él, no solo por la vestimenta, sino que también por los sueños que revela José que él tiene. Y después de todo esto sucede, miren lo que dice. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre a Siquem. Y dijo Israel a José, tus hermanos apacientan las ovejas de Siquem, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió, heme aquí, vocabulario bastante interesante a analizar. A Israel les dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Y lo halló, y miren lo que dice, y lo halló un hombre andando el errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre, diciendo, ¿qué buscas? José respondió, busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió, ya, sea, ya se han ido de aquí, y yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Y cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. Ahora pues, venid y matémosle y echémoslo en una cisterna. Miren aquí qué interesante. Dice, echémoslos en una cisterna. O sea, lo querían matar y lo querían echar en una cisterna. Y diremos, alguna mala bestia lo devoró. Y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Y le dijo Rubén, no derraméis sangre, échenlo en esta cisterna que está en el desierto, otra vez, cisterna, esto es interesante, en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Y esta es la intención por la cual Rubén lo defiende, entre comillas, lo vamos a decir, defiende a su hermano, porque lo quería devolver a su padre. Probablemente, muy probablemente, porque quería volverse a ganar el favor de su padre. Verso 23. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José de su túnica y la túnica de colores que tenía sobre sí, y lo tomaron y lo echaron en la cisterna. Otra vez, tres veces en estos, podemos decir, versos, se habla sobre la cisterna. Pero la cisterna, una cuarta vez, está vacía y no había en ella agua. Ok, miren cuántos detalles nos da el narrador aquí. Nos habla de un lugar geográfico donde se debían encontrar
los hijos de Jacob apacentando las ovejas. Se nos habla del detalle del rol, propósito y función que tenía que cumplir José, de ir a ver a sus hermanos apacentando las ovejas y traer un reporte a su padre. Nos habla también de que sus hermanos lo ven y nos cuenta toda la historia y tiene que ver con la cisterna. Ahora, es interesante ver cómo se repite tanto el tema de la cisterna. Ahora la pregunta es, ¿qué representa la cisterna para la audiencia original? ¿Por qué se hace tanta mención de la cisterna? ¿Qué es lo que ahora la audiencia original, qué creen ustedes, familia? Pueden dejarlo en el chat y en los comentarios. ¿Qué entendemos o qué entendería o cómo interpretamos nosotros? Voy a replantear la pregunta. ¿Cómo interpretamos o qué entendemos nosotros con la importancia de la cisterna para la audiencia original? ¿Por qué era importante para la audiencia original la cisterna? ¿Qué representaba la audiencia original? ¿Qué creen ustedes, familia? Pueden dejarlo en sus comentarios. Y vamos a, mientras tanto, mientras ustedes dejan su comentario, vamos a ver qué dicen los comentarios sobre esto. ¿Qué representan la cisterna? Vamos a resolver ese misterio. ¿Por qué? En tan pocos versos se nos habla 4 veces de la cisterna. Los sabios nos dan una interpretación bastante interesante, los sabios de Israel, que un lugar, una cisterna sin agua, tiene que ver con la falta de Torah y puede ser bastante interesante si nosotros consideramos el contexto. Estudio de la palabra clave. Vamos a estudiar la palabra clave que vemos que es clave porque se menciona 4 veces en esta parte de la historia de José, que es la palabra bor, que es la palabra que se traduce como cisterna o fosa del hebreo. Miren lo que dice. Después de que los hermanos de José lo apresaron, lo arrojaron a un bor, a una fosa o cisterna. Esta palabra puede referirse a un pozo o cisterna que había sido excavado de la tierra. Y esto lo vemos en 2 Samuel, capítulo 23, verso 16. Y también puede referirse a una fosa formada de forma natural, como vemos en 2 Samuel 23, 20. En Génesis capítulo 37, lo más probable es que se refiere a un pozo que había sido excavado, a un pozo excavado. O sea, está hablando de una cisterna artificial. Más adelante, en la narración de José, la palabra bor también se utiliza para describir la prisión en la que José fue encarcelado en Egipto. Miren qué interesante ver el uso de la palabra bor. No solamente es una cisterna, sino que también cuando vemos tiene que ver con prisión. Ahora recuerden lo que les decía anteriormente. Los sabios de Israel nos enseñan de que una cisterna sin agua representa un lugar sin Torah, sin los mandamientos de Dios. Es interesante, ahora comprendemos por qué los sabios se entienden de esa forma, porque la palabra bor puede estar relacionado con una prisión también. Y es la palabra que va a usar José, cuando él habla de la prisión. Y el narrador va a describir cuando José está en la prisión, está diciendo que está en un bor. O sea, miren la conexión que está haciendo la audiencia original en la mentalidad. Un pozo sin agua es como estar en la prisión, es estar en vergüenza, familia. Y ahora entendemos cómo eso lo conectamos con las vestiduras. Porque cuando es despojado de las vestiduras, José va a estar en vergüenza. Y aún más, en más vergüenza, porque está en una prisión, está en un pozo sin agua. Todo esto simboliza, tiene un simbolismo en el antiguo Medio Oriente, en la cosmovisión o en la forma de ver el mundo del antiguo Medio Oriente, que recuerden, Israel no está exento de eso y tienen estos preconceptos en su mente en donde el quitar las vestimentas significa vergüenza. El estar en una prisión o en un pozo también significa vergüenza y por eso se utiliza la misma palabra bor en el hebreo que significa cisterna, fosa y vemos que se usa también con el sentido de una prisión. Ok, interesante. Vamos a ir viendo qué más dice. El término bor también se utiliza en sentido figurado en el Antiguo Testamento. Las personas que estaban de luto o luchando a veces se describían a sí mismas como si estuvieran en un bor. Y lo vamos a ver en Salmos capítulo 40, verso 2. Y dice, y me hizo sacar del pozo de la depresión, del lado
del lodo cenagoso, pues puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Miren, me sacó del bor, de la vergüenza. Miren ahora lo que entiende la audiencia original. El Salmo 42 dice el salmista, me sacó de la prisión, me sacó de el pozo de la depresión, del caos, de la desesperación, perdón, de la desesperación. Miren qué interesante, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre la peña en lo alto y enderezó mis pasos. Lamentaciones 3:55. Invoqué tu nombre, oh Adonai, desde la cárcel profunda, desde el bor. También se usaba como eufemismo de la muerte. Salmo 39, cuando habla del Seol. Está hablando, miren lo que dice. ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? Te alabará el polvo y anunciará tu verdad. O sea, Seol, sepultura, tiene que ver también con lo que es la cisterna. Salmo 88, del verso 4 al 5, también hace mención de lo mismo. A menudo en paralelo con Seol, Proverbios 1:12. Los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo. Isaías 14:15. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Mire qué interesante. El tema de lo que es la cisterna, para la audiencia original, tiene un significado bien profundo. No solo tiene que ver con un pozo de agua vacío o un lugar de acopio de agua, sino que también está relacionado con la muerte, está relacionado con la prisión. Vemos como Jacob hace mención cuando él recibe la mala noticia, la falsa mala noticia. Él dice en Génesis capítulo 37, 35, él está hablando y dice, y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlos, mas él no quiso recibir consuelo y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol, y lo lloró su padre. Es decir, que estábamos hablando de que cuando se habla de cisterna, y como entienden los sabios, se está entendiendo como un lugar de aflicción. Estamos hablando de un lugar caótico, estamos hablando de un lugar de vergüenza. En Génesis 37 dice, puede insinuarse el sentido figurado de Bor. Los hermanos de José no lo matan literalmente, pero aún así lo arrojan a la fosa como de alguna forma dando a entender esto de la muerte. Y miren qué interesante, podemos asociar Génesis 37:24 con Ezequiel 32, compararlo con Ezequiel 32, verso 18. Miren qué interesante cómo podemos comparar y trazar el uso del término bor en toda la escritura. Y está siempre relacionado ¿qué? Al Seol, a la sepultura, a la muerte. Entonces, para la audiencia original quiere decir que de alguna forma, a pesar de que sus hermanos no mataron a José, lo sentenciaron a muerte. Y después fue vendido como esclavo, señal también de vergüenza, cuando alguien era vendido o cuando alguien era entregado en esclavitud o cuando alguien era exiliado, también era señal de vergüenza. Y vemos como ahora estos términos nos dejan bien presente el término de honor y vergüenza de la metodología dentro de la vida de José y esto tiene un propósito en la historia. Pero vamos a continuar porque aquí hay algo, un detalle que muchas veces se nos pasa por alto y que quizás nunca lo hemos considerado, que es, miren, hay un misterio bien interesante dentro de esta parte de la historia. No solo el misterio es por qué lo tiran a una cisterna, sino el misterio es que cuando Jacob ande errante en el desierto, José, perdón, anda errante en el desierto, se encuentra con un hombre. Y eso es un gran misterio. ¿Quién es este hombre? Familia, ¿quién creen ustedes que es este hombre? ¿Será que este encuentro de este hombre ha sido algo fortuito o esto era parte de la provisión divina? ¿Por qué pregunto esto, familia? Porque cuando leemos la narración,
leemos que básicamente dice que José fue a cumplir con la función que le dijo su padre Jacob, y en el camino, al llegar a Siquem, él no encuentra a sus hermanos. Y en el camino se encuentra y dice que José se encontraba en un estado de errante. ¿Qué quiere decir esto de errante? ¿Qué se entiende como errante? Como que no se sabe para dónde va, para dónde viene, no sabe dónde está ubicado, está perdido. José está perdido. Está en un punto en que José se encuentra perdido. Y en este punto dice el verso 15, y le halló un hombre. Y el narrador no nos da detalles de cómo se llama este hombre, sino que nos da detalles de podemos decir, la conversación que tiene este hombre con José, en donde este hombre le pregunta a José, lo ve perdido y le dice, ¿qué estás buscando? ¿Qué buscas? Y José le responde, busco a mis hermanos. Y este hombre le responde, yo los he visto y los he escuchado. Ahora la gran pregunta es cómo este hombre pudo verlos y a la vez escucharlos. Y esto es algo que, si lo analizamos dentro de nuestra mentalidad moderna, es un detalle que pasa por alto y podemos entender como que es una persona que los vio, que pasó, que fue algo fortuito. Pero para la audiencia original, ¿qué significará esto? ¿Será algo fortuito o será algo de la provisión divina? Yo lo voy a dejar hasta aquí, familia. No voy a continuar con el estudio porque esto es parte del mensaje. Este encuentro que tuvo con este hombre, que es un gran misterio. Para nosotros no, pero para la audiencia original sí. Porque ¿quién es este hombre? ¿Quién es este hombre que sabe dónde están sus hermanos, los escuchó, lo encuentra en una circunstancia José perdido, y este hombre tiene un significado para la audiencia original? Pero no lo vamos a revelar en este momento porque necesitamos conocer mucho más de esto y detalles de la historia de José para que cuando lleguemos al capítulo 50 podamos entender quién es este hombre, qué es lo que la audiencia original entendía con respecto a este hombre. Entonces, miren, para resumir, hemos entendido lo que representan las vestiduras, lo que representan los sueños, términos y un tema que está recurrente en la historia de José. Y no solo eso, sino que también podemos descubrir el significado de lo que para la audiencia original representa la cisterna, que no es solamente un pozo de agua, sino que tiene una conexión mucho más profunda, con un simbolismo mucho más profundo. Y ahora descubrimos que hay un misterio para la audiencia original de quién es este hombre. Porque la verdad para nosotros este hombre es alguien fortuito, alguien que pasaba por el camino, lo encontró, justamente esa persona vio a sus hermanos, los escuchó hablando y bueno, dio la casualidad de que José se encontró con ese hombre. Eso es nuestra perspectiva moderna. Pero para la audiencia original, ¿representará eso o qué representará? Lo vamos a dejar hasta aquí, familia. Ha sido un gusto poder compartir este estudio. Sé que seguro les han quedado muchas preguntas y dirán, pero ¿cómo? ¿Qué pasó? ¿Cómo concluimos todo esto? Familia, conéctese en el próximo estudio. Vamos a continuar. Recuerden, estamos en esta serie de la historia de José, en donde vamos a ir paso por paso descubriendo detalles y armando el rompecabezas para entender el mensaje que está recibiendo la audiencia original cuando lee la narración de José, la historia de José. ¿Qué es lo que representa la historia de José para la audiencia original? Y tomar ese mensaje y traerlo a primera persona a tiempos modernos. Así que lo dejamos hasta aquí, familia. Ha sido un gusto. No se olviden de suscribirse, de darle like, de compartir los estudios. Es de gran bendición para nosotros, familia, que los puedan compartir. ¿Por qué? Porque hace que el mensaje se difunda por todas las naciones. Y no solo eso, familia. Si ustedes quieren aportar, dar una CDK, una contribución, un donativo, pueden hacerlo, familia, a través de los enlaces que están aquí abajo. Y también dejo el enlace del estudio para que puedan conectar esta porción, este estudio, con lo que sucede con Judá y Tamar. Les dejo también el enlace aquí para que puedan profundizarlo. Recuerden, estamos en Shabbat, aún tenemos tiempo porque nos quedan varias horas para terminar y seguir estudiando. Así que, familia, ha sido un gusto. Nos vemos en un próximo estudio en la Biblia en su contexto. Shalom, familia. Bendiciones.